Muy buenas tardes, gracias por conectarse con Clínica Alemana. Con motivo del mes del corazón es que hoy día vamos a conversar acerca de prevención en cardiología y en enfermedad cardiovascular y nos vamos a abocar a 5 claves del éxito en esta materia. Quería comenzar con algún poco de historia. Lo que ven ustedes ahí es a Juana de Arcos, quien a los 19 años murió por allá por 1431 y fue condenada a la hoguera por herejía. Y su causa de muerte fue esa. Tiempo más adelante, por ahí por 1849, el personaje que ven acá es Federico Chopin, que murió de tuberculosis. La historia nos ha ofrecido un sinfín de guerras, mortalidad por infecciones, mucha mortalidad infantil, asesinatos, depresiones, suicidios, hambruna. Esa es la historia de la humanidad primaria. Vivíamos en la precariedad, vivíamos en la pobreza, vivíamos en la enfermedad y en las infecciones. La gente moría joven. La modernización de la medicina comienza por allá por 1848 con el advenimiento de la anestesia, el éter. Eso permitió la cirugía y la cirugía permitió la curación de condiciones que sin ella habrían sido muy difíciles de tratar. Al poco andar, el doctor Ignaz Semmelweis se dio cuenta que el lavado de manos era fundamental en los conceptos de prevención de infecciones dentro del hospital. Así, Joseph Lister habló de la asepsia y de la antisepsia. La medicina seguía mejorando, las personas seguían sobreviviendo y hubo una drástica disminución en las tasas de mortalidad tras las operaciones, que era el principal obstáculo para el definitivo despegue de la cirugía. Alexander Fleming, un poco tiempo después, descubre la penicilina, que fue el primer antibiótico. Todos sabemos la importancia de eso en la historia de la humanidad y de la medicina. Wilhelm Röntgen descubre el empleo de los rayos X en medicina. Un avance más. Ustedes se van a dar cuenta en el siguiente gráfico, que muestra la distribución de la mortalidad en los grupos de edad. Este es un gráfico español, pero es muy interesante. Hacia el lado izquierdo de la pantalla se van a dar cuenta a principios de siglo a qué edad moría la gente. Noten ustedes la enorme mortalidad infantil, las 2 barras claras del lado izquierdo, que disminuyen para estar en la edad media de la vida en un valle y volver a repuntar un poco hacia el final de la misma. En 2014, en cambio, en color rojo intenso, se van a dar cuenta de que la mortalidad infantil es casi un recuerdo. Es muy poca en el mundo occidental al menos. Y va aumentando a medida que envejecemos, llegando a su pic por ahí por los 80. Estos gráficos muestran cómo se distribuía la mortalidad a principios de siglo y cómo es ahora la mortalidad infantil. Hacia el azul oscuro cuenta las mortalidades infantiles muy bajas. Hacia el naranjo y el rojo, las mortalidades infantiles altas. A principios de siglo, la mortalidad infantil era altísima. La gente vivía muy poco y ustedes se darán cuenta que el gráfico es prácticamente naranjo. El gráfico de abajo, en cambio, del mapa muestra un desplazamiento hacia el azul, o sea, hacia la bajísima mortalidad infantil y la alta sobrevida. Salvo en algunos lugares de África, es un tema bastante controlado. En el siguiente gráfico se darán cuenta entonces que desde el año 1000 hasta el año 1800 no hubo grandes cambios. En color más bien calipso, que es la primera línea de más arriba, el mundo occidental, que tuvo su quiebre por ahí por 1800, las fechas en donde estos descubrimientos tuvieron lugar. De este modo, en este gráfico pueden ver cómo la mortalidad o la letalidad o la esperanza de vida a principios del milenio anterior era muy baja. La gente vivía alrededor de 25 años. En la línea más bien calipso, que es la de más arriba y que es la que corresponde al mundo occidental, se darán cuenta que al igual que en las otras también, la mortalidad sufrió un punto de inflexión, la esperanza de vida, para aumentar a contar de entonces, que fueron los años en donde se inventaron aquellas cosas que acabamos de mencionar. De tal modo que hacia el 1900 ya la esperanza de vida había aumentado por sobre los 40 años en el mundo occidental. De este modo, si ustedes comparan los dos gráficos, en el gráfico de la izquierda se darán cuenta de la enorme importancia que tenía la mortalidad en los grandes grupos de edad hacia el principio del siglo y hacia el final del mismo.
contando la mortalidad infantil con una enorme proporción hacia el principio y casi inexistente hacia los días presentes. Eso trajo consigo el advenimiento de nuevas patologías. Ya las patologías infecciosas no cobraban vidas en la infancia. Sin embargo, comienzan a aparecer nuevas patologías. Sobre los 40 años, en los hombres y un poco más tarde en las mujeres, aparece la enfermedad coronaria, cardiovascular, cerebrovascular y muchas otras, la enfermedad oncológica y algunas enfermedades infecciosas remanentes. Para llegar a la realidad en que estamos hoy, este es un gráfico del 2015, pero refleja exactamente lo que está sucediendo hoy día. Y es básicamente la relevancia de la patología cardiovascular, particularmente aquella isquémica, la que ustedes conocen como enfermedad coronaria o infartos, la participación de esta respecto de las demás enfermedades. Si ustedes miran los gráficos, se darán cuenta que la combinación de enfermedad cardiovascular y enfermedad cerebrovascular suma más que todas las demás causas de muerte juntas. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, nos referimos fundamentalmente a la enfermedad coronaria, al conjunto de las arritmias, a enfermedades de las válvulas del corazón, a las enfermedades del músculo del corazón o miocardiopatías, aquellas que son congénitas y a los accidentes cerebrovasculares que muchas veces están vinculados a la enfermedad cardíaca propiamente tal. La enfermedad coronaria, sin embargo, es aquella en la que más prevención podemos hacer. Ustedes ven en el gráfico cómo hacia la izquierda aparece una arteria normal. Así son las arterias que tenemos en la juventud. A medida que pasa el tiempo, se comienzan a formar estrías lipídicas y se ven tenuemente irregularidades en las paredes de los vasos. Estas, a propósito de nuestros hábitos, de nuestros factores de riesgo y de nuestra genética, pueden ir aumentando hasta llegar, como ven ustedes en el gráfico más a la derecha, hasta llegar a los puntos críticos, como se ve a la derecha del gráfico. Podrán llegar al aneurisma y la ruptura, a la ruptura de la placa y su oclusión aguda por un material trombótico, o a la estrechez crítica, que se llama estenosis crítica, o sea, la oclusión crónica de un vaso. Existen factores de riesgo para este tipo de enfermedades. Algunos son no modificables, no podemos cambiar nuestra edad, no podemos cambiar nuestro género, no podemos cambiar nuestra genética. Sin embargo, existe la mayor cantidad de factores de riesgo que son modificables. Y en ellos cuenta la hipertensión, la dislipidemia o problemas del colesterol, la diabetes o enfermedades que tienen que ver con el metabolismo del azúcar, el tabaco, el sedentarismo, la obesidad, la enfermedad de los riñones y el uso de algunas drogas. Es interesante señalar, como sale en este gráfico, que la combinación de los factores de riesgo no es sumatoria, sino que muchas veces multiplica el riesgo. Así pueden ver en este gráfico de discos, como si yo combino tabaco, por ejemplo, con hipertensión, tengo un riesgo aumentado respecto de las dos por separado. Y si combino un tercer factor como la hipercolesterolemia o la dislipidemia, se amplifica aún más. La hipertensión es la alteración de la presión arterial, y la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra los vasos sanguíneos. Al ejercer mayor fuerza sobre los vasos sanguíneos, la primera repercusión es a nivel del corazón, quien tiene que ejercer mayor trabajo y fuerza para poder vencer esa resistencia, tornándose sus paredes un poco más gruesas y por lo tanto menos eficientes. Al mismo tiempo, el aumento de presión sobre los vasos sanguíneos enferma lo que nosotros llamamos el endotelio, que es esa fina capa que cubre los vasos en su interior, formando placas que posteriormente podrán llegar incluso hasta la obstrucción. Sabemos que 1 de cada 3 adultos mayores de 55 años sufre hipertensión, y sabemos que 1 de cada 3 adultos con hipertensión desconoce su enfermedad. Y al mismo tiempo, en esta regla de 3, 1 de cada 3 adultos que conoce su enfermedad y se está tratando no logra mantener cifras tensionales óptimas. Para orientarnos, vamos a hacer un pequeño cuadro muy sencillo para conocer qué definimos como hipertensión. La presión normal la definimos como aquella presión que está bajo los 120,80. Hay un intervalo entre 120 y 139, la sistólica, y 80 y 89, la diastólica o presión baja, que denominamos prehipertensión. Y luego vienen dos estadios, como aparece en el cuadro. El estadio 1, con presiones sistólicas que alcanzan hasta los 159,
y el estadio 2, en donde las presiones superan los 160 de sistólica y los 100 de diastólica. Los beneficios de la reducción de la presión arterial son importantes. Por ejemplo, en este cuadro aparece claramente cómo la reducción de los ictus o accidentes cerebrovasculares con solo bajar 12 milímetros de mercurio reporta un beneficio de 35 a 40%, en infarto de 20 a 25%, y en el desarrollo de insuficiencia cardíaca, o sea, de la imposibilidad del corazón de otorgar un flujo de sangre suficiente a los tejidos, de 50%. Conseguir una reducción sostenida de 12 milímetros de mercurio solamente en la presión arterial en 10 años evitará una muerte por cada 11 pacientes tratados. Eso en medicina es mucho. En este sentido, la prevención exige un control al menos anual de la presión arterial, una disminución del consumo de sal, bajar de peso, no fumar y hacer ejercicio. Y la prevención secundaria, esto significa cuando ya tenemos la enfermedad, un correcto tratamiento y seguimiento de la hipertensión, el cumplimiento de las metas que nos hemos impuesto y vigilar el daño de los órganos blancos. Los órganos blancos son aquellos órganos que más se afectan por la hipertensión: el corazón, el riñón, el cerebro. El azúcar es un gránulo blanco que se vende en sacos de kilo en los supermercados y sin embargo cobra muchas vidas anualmente producto del desarrollo de la diabetes y otras enfermedades. En este gráfico pueden ver cómo, por ejemplo, la hipertensión arterial aislada es menos mortal que cuando se combina con diabetes. En los gráficos pueden ver cómo la combinación de ambas, en amarillo, duplica y hasta casi triplica en algunos casos la mortalidad de la hipertensión por sí sola. Cuando hablamos de corazón y diabetes, tenemos que entender que duplica a triplica la enfermedad cardiovascular. Aumenta en 30% la cantidad de stents, que son estas mallitas con las que recubrimos las arterias coronarias para destaparlas, en los casos de enfermedad coronaria. O sea, ocupamos 30% más de material protésico. Cobra en Estados Unidos 280.000 infartos al año. Y la morbimortalidad, o sea, las enfermedades y muertes en los pacientes diabéticos son 2 a 4 veces mayores. Y en enfermedad cardiovascular propiamente tal, la mortalidad aumenta en un 60% en pacientes diabéticos. Por lo tanto, es tremendamente importante. Ustedes ven en este gráfico que estoy presentando acá cómo los pacientes que tienen la glicemia normal, que es la línea amarilla de más abajo, tienen una mortalidad mucho menor que aquellos que tienen las glicemias en ayuno más alteradas, que son diabéticos no diagnosticados, que es la línea celeste de más arriba. Es más, en este otro gráfico, que es muy interesante, se podrán dar cuenta cómo los pacientes que no tienen diabetes y no tienen enfermedad cardiovascular recorren la curva roja de abajo. En el otro extremo, los pacientes que sí tienen diabetes y sí tienen enfermedad cardiovascular, lógicamente tienen mortalidades mucho mayores en la línea amarilla de más arriba. Lo interesante viene acá, que los pacientes que solo tienen enfermedad cardiovascular conocida se mueren exactamente igual que los pacientes que solo tienen diabetes conocida. O sea, la diabetes es un factor equivalente a ya tener una enfermedad cardiovascular conocida. Así de importante es. Y al mismo tiempo, en este gráfico quiero mostrarles cómo la supervivencia de los pacientes cambia radicalmente si uno logra controlar la glicemia versus en aquellos que no lo logran. El gráfico café claro es el gráfico que muestra cómo los pacientes van muriendo de manera acelerada cuando no hay control correcto de la glicemia. Y arriba en rojo, la supervivencia es mejor para aquellos pacientes que sí controlan la glicemia. Retomaré el tema de las placas coronarias y el colesterol y la enfermedad cardiovascular. Las placas están conformadas por colesterol, calcio, plaquetas, pero sin duda su desarrollo tiene mucha vinculación con el control del colesterol. Y como les mencioné antes, nacemos con arterias normales que van evolucionando y en algunas personas estas estrías lipídicas iniciales pueden evolucionar incluso a la oclusión de las arterias en la ruptura de la placa o el mismo
ruptura de la arteria per se. En este gráfico podemos ver diferentes poblaciones con diferentes niveles de colesterol y la mortalidad cardiovascular asociada. Trataré de comparar aquellos que están en mejor condición, que son los japoneses, con niveles de colesterol más bajos, versus aquellos que están en el norte de Europa, con niveles de colesterol más altos. Pueden distinguir ustedes cómo a mayores niveles de colesterol, mayor la mortalidad, o sea, peor el pronóstico. Acá en este otro grupo podemos ver cómo se relaciona el aumento de colesterol en varones asociado a la mortalidad coronaria por cada 1000 habitantes. Y como es claro, la curva en donde a mayor nivel de colesterol es mayor la mortalidad cardiovascular. En términos generales, decimos que lo esperable es que el colesterol total esté bajo los 200, ojalá el colesterol HDL, que llamamos bueno, esté por sobre el 40, y ojalá el colesterol malo, al que llamamos LDL, esté bajo 130. Para lograr esto se requieren de controles anuales preventivos, de mediciones de colesterol en sangre, pero sobre todo de hábitos como una dieta saludable. La dieta saludable que en la actualidad las sociedades de cardiología preconizan es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea consiste básicamente en privilegiar vegetales, verduras y algunas frutas, aceites vegetales, el uso de pescados, carnes blancas y en menor cantidad carne roja, y como ustedes pueden ver arriba en la punta de la pirámide y muy ocasionalmente azúcares refinadas. Esto significa que tenemos bastante libertad para consumir vegetales, para consumir carbohidratos integrales no procesados, para consumir carne de pescado y carne blanca, pero vamos perdiendo las libertades cuando se refinan los carbohidratos, vamos perdiendo un poco de libertad para comer lácteos procesados como queso y prácticamente tenemos restricciones fuertes con las azúcares. Se pueden encontrar múltiples sitios en donde se discute acerca de la dieta mediterránea, múltiples blogs en donde existen cocineros de dieta mediterránea, y en lo personal creo que es una opción muy buena y sabrosa para alimentarse. No podemos dejar afuera uno de los factores más importantes y que más daño hace en nuestra sociedad, que es el tabaco. En este gráfico, que es muy didáctico, mostramos las muertes comparadas por SIDA, VIH, las muertes comparadas traumáticas en siniestros de tránsito, versus las muertes asociadas al tabaco. Esto grafica muy bien cuál es la importancia del tabaco en todo esto. Y en este gráfico que viene a continuación, ustedes pueden ver lo siguiente. Puede ser difícil de interpretar, pero si entendemos lo más verde como lo más sano y de menos riesgo, y lo más oscuro como lo de más riesgo, se darán cuenta que en estos pacientes, que son pacientes que tienen en la hilera de la izquierda hipertensión y en las dos columnas de la derecha colesterol, se darán cuenta como los fumadores, que son los de la hilera derecha de la columna izquierda, siempre se ven más rojos o más oscuros que los no fumadores. Esto significa que un hipertenso que fuma tiene mucho más riesgo numérico de tener eventos cardiovasculares. En las dos columnas de la derecha podemos ver cómo pacientes que tienen el colesterol elevado y que además fuman, que son los de la columna que está más a la derecha, tienen muchísima más mortalidad y morbilidad asociada. O sea, el cigarrillo per se empeora aún más los factores de riesgo que ya existen y por sí solo es un factor de riesgo además. En Chile hemos logrado ir disminuyendo la tasa de pacientes tabáquicos. En el 2003, como pueden ver en verde, la proporción era mucho mayor que lo que es hoy en día, que es en azul. El total del país pasó de fumar de un 43% a un 33%, según la última encuesta nacional de salud. Y por eso es importante que pongamos todos nuestros esfuerzos, pacientes, en dejar de fumar, y doctores y personal de salud en estimular el cese del tabaco. El ejercicio es el último punto y crucial. El ejercicio es radicalmente importante, no solo por lo coronario. Nos estamos acercando a esperanzas de vida de 90 años. Los niños que están naciendo hoy en día van a vivir más de 100 años. Incluso 110 años pudieran vivir.
Y esto tiene una connotación cardiológica, tenemos que tener un corazón que nos acompañe todo ese tiempo, pero además una connotación más global dentro del cuerpo humano. Tenemos que mantener una musculatura viva y eficaz, necesitamos mantener huesos firmes y para eso el ejercicio también sirve. Este gráfico muestra cómo disminuye la mortalidad por cualquier causa en diferentes cuotas de ejercicios. En rojo se ve aquellas poblaciones que hacen poco ejercicio, luego en azul una cantidad intermedia de ejercicio, en verde una cantidad alta y en gris una cantidad muy alta. Y arriba ustedes pueden ver mortalidad por cualquier causa, cáncer, enfermedad cardiovascular, cardiopatía isquémica, que son los infartos, y accidentes cerebrovasculares. Y se van a dar cuenta que a mayor tasa de ejercicio, en general, los pacientes andan mejor. ¿Dónde es la excepción? En infarto, porque pasa que a veces los pacientes que hacen mucho ejercicio y no son detectados a tiempo pueden tener una enfermedad aguda, o sea, un infarto, y por eso es que en la cuarta columna ustedes van a ver que les va mejor a los que tienen una carga alta de ejercicio que a los que tienen una carga muy alta, porque en la enfermedad coronaria eso puede invertirse. Nosotros tenemos que tratar de buscar y perseguir la enfermedad coronaria antes que la enfermedad coronaria nos sorprenda a nosotros. Pero en general se aprecia bastante bien, si uno quisiera, que aquellos pacientes que no hacen ejercicio o que tienen una mala condición física, les va peor casi en todas las enfermedades que aquellos que se entrenan un poco más. El ejercicio es tan beneficioso como dejar de fumar, es tan beneficioso como controlar la presión arterial, es tan beneficioso como manejar la dislipidemia o el colesterol. Y la actividad física, trotar, caminar, nadar, andar en bicicleta, reduce el riesgo de infarto al miocardio respecto de la gente que no la hace. La recomendación ha ido variando. Yo creo que la recomendación actual es al menos 4 veces por semana, independientemente que las sociedades norteamericanas y europeas dicen 7 veces. Pero para ser realista, al menos 4 veces por semana, y esto no es difícil. Si pensamos que el sábado y el domingo son días en los cuales nosotros sí pudiéramos, en tiempos normales, salir a caminar, hacer una caminata deportiva, ojalá de 1 hora, entonces ya contaríamos con 2 de los 4 días de la semana, de los 7 días de la semana cubiertos. Si a esto le agregamos un día al menos dentro de casa con ejercicios en aparatos estáticos o ejercicios que se pueden encontrar fácilmente en la red, tendríamos un día más. Y dentro de la semana yo estoy seguro que tenemos una oportunidad para salir a caminar o a hacer un ejercicio en bicicleta o lo que sea durante el resto de la semana en los días hábiles. Llegar a los 4 días no es difícil, es muy bueno y con el paso del tiempo las personas se hacen dependientes de eso. Esto genera un control del peso, control de la presión arterial, control de la glicemia y disminución del colesterol. Y además, y tan importante tal vez, mejora el ánimo, mejora la autoestima y da una sensación de bienestar. Las personas que hacen actividad física tienen mejor sensación de bienestar que las que no. En resumen, ¿cuáles diría yo que son las 5 claves en la prevención de enfermedad cardiovascular? Lo primero es controlar nuestra presión arterial. Y lo ideal es hacerlo al menos una vez al año. En la actualidad disponemos de equipos que permiten que lo hagamos con mayor frecuencia, pero al menos una vez al año para evitar que pasen largos periodos afectados por cifras tensionales elevadas. Lo segundo, la dieta, evitar azúcares y carbohidratos refinados. El azúcar no es necesaria. La verdad es que uno puede alimentarse y prescindir del azúcar como un carbohidrato refinado. No estamos hechos los seres humanos para consumir azúcar. Y deberíamos propender a tratar de alimentarnos sin endulzantes siquiera y aprovechar los sabores que la misma naturaleza nos ofrece. Recordar la dieta mediterránea como una buena herramienta para conseguir este objetivo. Tercero, y no menos importante, y tal vez más importante que todos los demás, dejar de fumar. El dejar de fumar es absolutamente posible. Existen programas para dejar de fumar, existen medicamentos que ayudan a tener más éxito y existe la voluntad personal que permite que dejemos de fumar. En cuarto lugar, el control del colesterol. El colesterol es importante controlarlo y mantenerlo dentro de los límites que hemos mencionado. Para ello, contamos con la dieta, pero también contamos con herramientas farmacológicas cuando la dieta es insuficiente. Y en quinto lugar, el ejercicio y la vida saludable. Las 5 claves del éxito son 5 claves sencillas
Y es por eso que es importante ocuparlas en prevención cardiovascular. Son instrumentos que tenemos a mano. Muchos de ellos casi no tienen costo. Y los efectos en el largo plazo son tremendamente beneficiosos. Muchas gracias por habernos acompañado. Las dudas pueden preguntarlas al correo que aparecerá a continuación. Muy buenas tardes. Porque sabemos lo importante que es retomar tus atenciones y tratamientos, en Clínica Alemana estamos todos seguros a través de protocolos para garantizar al máximo la seguridad y protección de ti, tu familia y todos nuestros colaboradores. En los distintos accesos existe un control de temperatura e higienización de manos con alcohol gel. El uso de mascarilla es obligatorio de forma permanente para todos. En distintos lugares encontrarás indicaciones para mantener un correcto distanciamiento social y cada vez que lo necesites puedes hacer uso de los puntos de higienización de manos. Al usar los ascensores se ha limitado la capacidad máxima de personas en el interior, lo cual está indicado claramente. Las botoneras cuentan con una lámina protectora con partículas de cobre y cada posición se encuentra marcada en el suelo. Ubícate sobre una de ellas. Se ha aumentado la frecuencia de sanitizado en todos los espacios comunes como ascensores y salas de espera, además de las consultas, salas de exámenes y procedimientos, y existen sanitizadores de aire en varios puntos de la clínica, así como lámparas ultravioletas para desinfección. Se han adecuado las horas disponibles de las consultas, exámenes y procedimientos para cuidar el flujo en cada sucursal y piso. En cada recepción, espera tu turno respetando la distancia marcada. Las salas de espera se han reestructurado, ya sea eliminado, distanciado o bloqueado mobiliario para que puedas sentarte a una distancia adecuada de otros pacientes. Se ha restringido el acceso de acompañantes en los halls de espera y consultas. Contamos con áreas de atención separadas. Las consultas médicas están disponibles para pacientes sin síntomas respiratorios. Todo paciente que sí tenga síntomas será derivado en el acceso a urgencia respiratoria y así poder recibir una atención segura e integral. Gracias por confiar tu salud en nosotros. Estamos preparados con la mayor seguridad para cuidar de ti y tu familia. Infórmate en www.alemana.cl sobre las distintas modalidades de atención que hay disponibles, ya sea de forma presencial en Vitacura, La Besa y Chicureo, unidades de toma de muestras de laboratorio clínico, por telemedicina o servicios a domicilio. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.